Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a tener la última clase de las leyes parciales de los gases. La próxima clase empezaremos con ecuación general de estado. Hoy vamos a hacer un raconto de todo lo que vimos y ver cómo se aplica a problemas, con gráficos y problemas analíticos. Fíjense, recordamos las tres leyes. En todas las leyes manteníamos una variable constante y las otras dos se modificaban y veíamos cómo variaban, ¿sí? Tenemos la ley de Charles, que relaciona volumen y temperatura. Ambos son directamente proporcionales, por eso se representa con una función lineal con ordenada al origen cero. Recuerden que eso siempre ocurre mientras que la temperatura esté expresada en Kelvin, ¿bien? La ley de Boyle, que es la temperatura constante, que relaciona la presión y el volumen, ¿bien? Esta es la única ley que tiene forma de hipérbola, porque estas magnitudes son inversamente proporcionales. Y por último, la ley de Gay-Lussac, que mantiene el volumen constante en relación a presión y temperatura, que crecen o decrecen de forma proporcional, ¿sí? Hoy vamos a centrarnos en cómo se denominan estos puntos. Esta recta que se forma acá, que son todos puntos a la misma presión, se llamará isobara. Por lo tanto, cualquier transformación que ocurra entre puntos sobre esta recta será una transformación isobárica. Esta hipérbola, que es a temperatura constante, se llama isoterma. ¿Bien? Todos los puntos que estén sobre todos los pares volumen, los pares ordenados, volumen, presión, que estén sobre esta hipérbola se llaman, son, son puntos a la misma temperatura. Y la transformación entre uno y otro será una transformación isotérmica. Y por último, los puntos a volumen constante que relacionan valores de presión y temperatura, que como indica la ley de Gay-Lussac, se llama isocora. Observen que estas tres palabras empiezan con el prefijo iso. Iso significa igual. ¿Está bien? Son puntos de igual presión, puntos de igual temperatura y puntos de igual volumen. Miren, acá dibujé una transformación. ¿La ven? Esta transformación va desde un estado inicial o el estado 1 a un estado 2. Es lo que estuvimos trabajando en estas últimas clases, ¿sí? Si yo me fijo de acá hacia allá, el volumen está acá. El volumen va desde este valor de volumen hasta este valor de volumen, está aumentando. Y la presión, que va desde este valor hasta este valor, está disminuyendo, ¿sí? Eso es una transformación gaseosa. Esta transformación se dice que es una expansión isotérmica. Expansión significa aumento de volumen. Isotérmica significa temperatura constante. Por eso está representada como con una flechita que va desde un valor de volumen hasta otro mayor, es decir, un gas que se está expandiendo, y siempre a temperatura constante, por eso lo hacen sobre un isotermo. Estos gráficos que representan transformaciones se pueden dibujar en otros ejes. Por ejemplo, en un eje de presión en función del tiempo. Si lo que se mantiene constante acá es la temperatura, en este gráfico el valor inicial y el valor final están a la misma temperatura, a este valor. ¿Lo ven o no lo ven? Por eso este punto inicial se llama temperatura y presión 1 y el punto final temperatura y presión 2, ¿sí? La presión está disminuyendo, lo cual está bien porque ocurre igual que en este gráfico. ¿Lo ven? También lo podemos dibujar en un gráfico que sea de volumen en función de la temperatura. La temperatura sigue siendo constante, fíjense, punto de inicio y punto final, los dos a la misma temperatura, ¿lo ven? Y el volumen está aumentando. ¿Cómo sé que el volumen aumenta? Y bueno, lo sé porque la presión está disminuyendo y son inversamente proporcionales. Miren esta otra transformación. Esta transformación se dice que es una compresión isobárica. ¿Por qué decimos que es una compresión? A diferencia de la expansión, si decimos compresión, el volumen está disminuyendo. Y si es isobárica, significa que es a presión constante. Fíjense acá, este es el estado inicial, este es el final, por lo tanto, el volumen está disminuyendo. ¿Bien? ¿Por qué es isobárica? Porque esta línea punteada representa los puntos a igual presión. Perdón. Sí, a igual presión. Una isobara. ¿Está bien? Esa es la isobara. Fíjense, acá dibujé la misma transformación, pero en ejes diferentes. Si quiero dibujarla en un gráfico de presión en función de volumen, y como la presión en este gráfico no cambian, debería ser el punto inicial y el punto final de la transformación en la misma altura, para el mismo valor de P, ¿sí? Igual acá, si es presión en función de temperatura, la temperatura está acá disminuyendo, tengo que hacerlo en un mismo valor de presión. Por eso es horizontal la rectita esta. Acá hay dos rectas, cada recta sería una isocora diferente. Este sería un volumen y este otro volumen, ¿está bien? Acá hay dos hipérbolas, esto sería un valor de temperatura y esto otro valor de temperatura. Como la temperatura está cambiando, tengo que cambiar de hipérbola,
¿sí? A este ejemplito le agregué una parte numérica. Cuando yo tengo un gráfico con valores, como es este caso, yo puedo deducir los datos del gráfico, ¿sí? Fíjense, el estado inicial es este. Le corresponde una temperatura de 400 Kelvin y le corresponde, bueno, un volumen de 10 litros. Está bien, no puse las unidades acá. Ahora las voy a arreglar. ¿Está? De 10 litros. Ese es el valor inicial. El valor final lo podré calcular, pero para eso tengo que tener un dato. Por ejemplo, en este caso sé que la temperatura final son 300 Kelvin, por lo tanto calcularé el volumen final. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para calcularlo? Si yo veo que lo que se mantiene constante acá es la presión, deduzco que la ley que tengo que aplicar es la ley de Charles, ¿sí? Que relaciona los volúmenes con la temperatura. Si yo relaciono y reemplazo, como aprendimos la clase pasada, el valor final será de 7,5 litros. ¿Bien? Fíjense este otro ejemplo. Este ejemplo es un poquito más difícil porque acá tengo dos transformaciones para ir de 1 a 2 y de 2 a 3. ¿Lo ven? Este es un gráfico de presión en función de la temperatura. Si es eso, cada una de estas rectas son isocoras, porque lo que unen son puntos de volumen constante. Fíjense, la primera transformación que va de 1 a 2 ocurre sobre una isocora, ¿sí? O sea que es a volumen constante y está aumentando la temperatura y la presión. Estoy yendo de este valor de temperatura inicial a este valor de temperatura final. Y la presión, lo mismo, está yendo de este valor de presión inicial de 1 a este valor de presión final de 3. ¿Bien? La otra transformación, que es esta otra flechita que está acá, va de 2 a 3 y está yendo de una isocora a otra, está cambiando el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Y lo hace a presión constante. ¿Ven? Los dos valores están a este valor de 3 atmósferas. ¿Mm? En este caso, les puse cómo hacemos para lo que les propongo, no hacer gráficos, porque hacer transformación de variables con dos transformaciones seguidas todavía es muy difícil, pero sí vamos a tratar de deducir y calcular cuando sea necesario la presión, el volumen y la temperatura en los tres estados que hay en este grafiquito. Fíjense, la presión 1, el volumen 1 y la temperatura 1, es decir, las tres variables para el primer estado del gas, los tenemos. Fíjense, la primera temperatura, la primera presión, y el volumen 1 es 4 litros porque me lo da de dato el problema. Bien, no lo tengo que calcular. Ahora viene el segundo estado del gas, acá. Para este estado tengo la temperatura, tengo la presión, ¿sí? La temperatura y la presión salen del gas, y como en la transformación 1 está sobre una isocora, significa que el volumen 2 es igual al volumen 1, porque la transformación fue isocórica. ¿Bien? Para el estado 3, que es el estado que encontramos acá, tenemos la presión, porque sigue siendo 3 atmósferas, fíjense que es horizontal. Sé la temperatura porque está acá, pero lo que no sé es el volumen 3. Bien, porque estoy sobre otra isocora. Si yo tengo una transformación, que es esa transformación 2, o sea que va del estado 2 al estado 3, a presión constante, la ley que tengo que usar nuevamente es la ley de Charles, que relaciona los volúmenes y las temperaturas. En este caso, despejamos el volumen 3, que es el de nuestro interés, y ese es el valor que estamos buscando. ¿Está bien? Fíjense una cosa. Es muy interesante que ustedes analicen, a ver, ese volumen no lo pongo en el gráfico porque en los ejes no está representado el volumen. Ese volumen está representado con la segunda isocora, con esta recta. O sea, todos los puntos que caigan sobre acá serán puntos con un volumen de 2,2 litros. ¿Está bien? Todos los estados del gas que caigan ahí, por ejemplo, esta presión con esta temperatura ocupará ese gas un volumen de 2,2 litros. ¿Se entendió? Este análisis que estamos haciendo hoy es un poquito más difícil, pero es con todo el contenido que estuvimos viendo las dos clases anteriores. La clase que viene empezaremos a ver la Ley General de Estado. Así que les pido que se pongan con los problemas y cualquier duda se comunican conmigo. Un beso muy grande.